En el segundo apartado lo que vamos a ver es los parámetros generales de la plantilla, tanto la parte externa como de la zona del arco. En primer lugar nos aparece tamaño de plantilla. Aquí veremos lo primero del todo, longitud del pie, que hace referencia a la longitud de la plantilla. En este caso el software va en milímetros, nos marca 258. Yo normalmente lo que hago es medir la palmilla del paciente o tener palmillas en clínica, las cuales introduzco en el calzado para comprobar que la medida que voy a utilizar es la correcta. Si quiero modificar la medida de la plantilla, solo tendré que venir aquí y poner la medida que considere. Automáticamente la plantilla se hará más larga o más pequeña en función del valor que yo haya puesto en longitud del pie. La anchura del pie hace referencia a la zona central, ¿vale? La zona del primer meta hasta quinto meta, ¿vale? Esta zona de aquí. Normalmente yo no suelo modificarla, ¿vale? Para no tener problemas a la hora de introducir en el calzado. La anchura de pie medio, por defecto el software no la recoge y solamente tendremos que utilizarla con pies sobre todo planos válvulos, normalmente. Y en ocasiones también con el tema de pies cabos que sean estrechos de medio pie. Y la anchura del talón yo normalmente la aumento 3 milímetros por defecto. Vale. También nos aparecerá parámetros del arco, ¿vale? Donde podremos ver la longitud externa, que hace referencia a la longitud que hay desde el talón hasta el quinto meta, longitud interna, que hace referencia del talón al primer radio, ¿vale? Esta zona normalmente yo siempre recomiendo comprobarla y ver que el primer radio está apoyando en el suelo. En el caso de que no fuera así, podríamos retrasarlo, ¿vale? O adelantarlo si queremos aumentar el apoyo en esa zona. La distancia de arco medio es la máxima altura en la zona media del arco. Normalmente no es necesario tocar. La distancia de inicio del arco hace referencia a la distancia que hay desde el inicio del talón hasta el inicio del arco, ¿vale? Hasta donde comienza la zona del arco que está referenciada en esta zona. ¿Vale? Curvatura del arco. La curvatura del arco lo que hace es modificar lo que es el arco, ¿vale? Nuestro arco por defecto es cóncavo, ¿vale? Y la curvatura del arco lo que hace es aumentar justo al contrario, ¿vale? Hacer el arco más convexo. Este parámetro se suele utilizar en algunas ocasiones en pacientes con pie cabo. Y luego tendremos la altura de la cazoleta, ¿vale? Que por defecto está en 8,6. El parámetro de corte en altura también es importante conocerlo. Este parámetro nos sirve simplemente no para modificar la posición y la forma del arco, ¿vale? Que eso es lo que pasaría si tocásemos la altura del arco, sino para simular el corte como si lijásemos la plantilla, ¿vale? En altura. Es un parámetro que viene bastante bien para evitar el máximo espacio posible, ¿vale? Y que la plantilla entre mejor en el calzado. Y luego tendríamos también plantilla plana, en el caso de que quisiéramos hacer esta misma plantilla pero plana. Simplemente tocando ese parámetro la plantilla sería plana. Todo esto que he realizado en esta pantalla, si pico en la plantilla de al lado y directamente le doy a copiar, estando en la misma pantalla, automáticamente se copiarán los datos.